Buenas noches. Hoy miércoles 22 de septiembre en Colombia hablamos de la Ley de Garantías y vamos a conversar hoy en el programa sobre el origen y los motivos por la cual esta iniciativa sigue generando polémicas cada vez que se acercan las elecciones en el país. También vamos a hablar sobre si esta ley verdaderamente ha servido para disminuir la corrupción o más bien ha sido un obstáculo para el cumplimiento de presupuestos públicos. Los invitamos, como siempre, a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar aquí en Señal Colombia, RTVC Noticias. La Ley de Garantías fue creada con el fin de afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales y que tanto los candidatos como los electores pues aprovechen en la igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado. Sin embargo, desde su creación en el año 2005, esta ley no ha combatido de manera eficaz la corrupción y deja varios vacíos dentro de los pequeños contratistas y trabajadores del Estado. Para hablar de este tema, esta noche estamos con Camilo Enciso Vanegas, él es director del Instituto Anticorrupción. Camilo, bienvenido a De Qué se habla, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Camilo, ahí más o menos José ya nos explicaba un poco en qué consiste esta ley, pero digamos que en las palabras más sencillas, ¿cuáles fueron los principales motivos para crearla y básicamente para qué sirve? Bueno, la historia es esta, en resumen. Cuando en Colombia se avanzaba hacia la aprobación de la reelección presidencial, se dio una gran discusión nacional sobre cómo eso desequilibraba el sistema de pesos y contrapesos en Colombia y cómo eso podía generar cierto tipo de ventajas a quienes en ese momento estaban en el poder para anticiparse o presentarse al proceso electoral y tener algún tipo de ventaja, bien fuera utilizando recursos públicos o dando contratos o favoreciendo a cualquier tipo de particular que pudiera inclinar la balanza en un sentido u otro en ese proceso electoral. Entonces en Colombia la discusión fue, tenemos que tener una norma, una garantía, una especie de muro de contención que permita evitar que quienes están en el poder en estas condiciones para asegurar su reelección puedan abusar de los poderes que tienen en ese momento por estar en un cargo público. Entonces ahí es en donde nace la reforma constitucional inicialmente que aprueba la reelección, que viene acompañada de un artículo que establece que tienen que generarse a través de una ley estatutaria reglas de juego para prevenir el abuso de poder y generar equidad en la contienda electoral. Camilo, ya han pasado casi un poco más de 15 años de promulgada esta ley, pero ¿cuáles son los beneficios más importantes que ha dejado contra la corrupción? Y en este momento, ¿qué vacíos existen? Yo diría que la ley de garantías sí ha servido muchísimo para precisamente evitar que el mandatario de turno, bien sea en el nivel nacional o en el nivel departamental o municipal, utilice su influencia para asignar recursos públicos a dedo a contratistas que tienen relación con líderes políticos, con personas que ponen votos o simplemente con gente que, insisto, puede ayudar a inclinar en un sentido u otro la balanza. Y en esa medida creo que ha cumplido un papel importantísimo. Como todas las personas que trabajamos en temas de lucha contra la corrupción, reconocemos y hemos dicho públicamente, incluyendo, por ejemplo, a la misión de observación electoral. Mire, me gustaría, Camilo, leerle este pequeño inciso que es lo que nos tiene hoy hablando sobre este tema de la Ley de Garantías. Dice: a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y en consecuencia las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. La alarma está encendida porque hay quienes dicen esto es un cheque en blanco para las regiones, para los gobernadores y los alcaldes. ¿Usted opina que esto sería un cheque en blanco? Yo coincido con eso porque lo que termina ocurriendo es que se abre el chorro de recursos del Estado colombiano para que puedan ser invertidos por medio de convenios interadministrativos a través de lo que en Colombia conocemos como los contrataderos, que son como esas instituciones que se han creado para saltarse las reglas de la Ley 80
que es nuestra Ley General de Contratación Estatal, y poder contratar de manera directa o de manera mucho más fácil a los contratistas que a la entidad le interesa contratar. Lo que en la práctica eso termina significando en medio de la contienda electoral es que van a entrar miles y miles y miles de millones de pesos a alimentar el presupuesto de los municipios que no van a utilizar la Ley 80, le van a entregar eso a esos contrataderos para que le terminen dando esos contratos a los políticos que quieren favorecer o a las personas que les ponen votos. Ese es el problema y por eso la alarma es tan grande y por eso ha habido tanta oposición a nivel nacional. Claro, pero entonces, Camilo, debería haber sí algunas modificaciones, porque usted lo estaba diciendo ahorita, sí hay vacíos en esta ley. Entonces, de alguna manera, quizás, como usted lo menciona, no eliminarla, pero sí modificarla. ¿Y qué modificaciones se le podrían hacer? Yo creo que la ley ha servido, pero creo que es insuficiente por cosas como esta. Hemos podido detectar desde el Instituto Anticorrupción que algunas entidades, como por ejemplo el Departamento para la Prosperidad Social, durante los últimos años se ha dedicado a contratar contratistas que han sido candidatos a asambleas departamentales o candidatos a consejos municipales, gente que pone votos. Y eso, al final, la contraprestación que termina teniendo es que esas personas que están contratadas por esa entidad terminan después favoreciendo a otros políticos que están siendo parte de toda la contienda electoral. Entonces yo creo que ahí hay un factor de alarma y creo que debería meritar, o eso ameritaría una reforma, pero en esa dirección, no en la dirección ni mucho menos de eliminar la Ley de Garantías. Claro, mire, dice el presidente Iván Duque sobre, digamos, los argumentos que tiene para defender la decisión que tiene sobre esta ley, que esto se da debido a la pandemia, a la contingencia y que muchas autoridades locales no han podido ejecutar los planes que tienen para sus regiones debido al presupuesto y que esto serviría para de alguna manera hacer un apoyo económico. ¿Realmente sirve para eso o cuáles serían otras soluciones alternativas a estos recursos? Yo creo que si el gobierno hubiera querido hacer eso, es decir, atender la emergencia económica que desató la pandemia, debió haber puesto en funcionamiento unas medidas contracíclicas verdaderamente drásticas hace 1 año y medio. Pero sí resulta muy sospechoso que esta medida la quieran impulsar cuando estamos a puertas del proceso electoral de Congreso y después elecciones presidenciales. Es decir, nadie le va a comprar ese cuento. Yo recuerdo que esto se convierte cada año, cada 4 años en una carrera casi que contrarreloj, porque en todo caso esto opera y aplica en todos los puestos públicos. Entonces hay personas que realmente están trabajando ahí, que vienen generando, digamos, alguna contribución con su trabajo, con su servicio al Estado, y pues esto es una carrera contrarreloj para poderlos contratar y no dejarlos por fuera. ¿De qué manera podría afectar esta nueva propuesta al pequeño contratista y al trabajador público, digámoslo, que no tiene ninguna intención electoral? Pues yo creo que si se aprueba esto, lo que va a terminar ocurriendo es que van a terminar favoreciendo a los protegidos políticos, en lugar de escoger para ese tipo de contratos a quienes tienen las condiciones de idoneidad, de experiencia, profesionalismo que se necesitan para el desempeño de las funciones. Entonces lo que creo es que levantar la restricción de la Ley de Garantías termina favoreciendo a los politiqueros y a las personas que quieren meter como contratistas en las entidades públicas. Pero igual como está, digamos, es un tiempo prudente antes para no hacer contrataciones, pero lo que usted, digamos, nos ha dicho es que igual esas contrataciones entonces se adelantan. El presupuesto se adelanta, igual se hacen las contrataciones con la actual Ley de Garantías, ¿no? Sí, digamos que eso le pone una carga y una presión enorme a las entidades públicas que lo que terminan haciendo es acelerando todo su proceso de contratación para poder contratar a la gente que hoy en día ya tienen, brindando cierto tipo de apoyos a la actividad de la entidad de la que se trate. Pero, digamos, más allá de eso, yo veo es la contracara, digamos, el otro problema, y es lo que le digo, insisto, que si se levanta la Ley de Garantías, terminan favoreciendo a los protegidos políticos. ¿Y cómo afectaría esta decisión nuestra democracia? Yo creo que la afecta de manera muy grave. Y acá yo creo que hay que mirar no solamente el impacto que esto puede tener a nivel nacional, en donde hay un partido político que está en el poder, con un gobierno, digamos, que claramente se terminaría beneficiando, sino que también creo que se puede mirar en el nivel territorial, en los departamentos y en los municipios,
en donde también se va a beneficiar a los partidos que estén en el poder en cada uno de esos municipios o departamentos, independientemente del partido político del que se trate, en detrimento de quienes están en la otra orilla. Es decir, usted puede tener en ciertos municipios o departamentos personas del Partido Verde, que hoy en día son gobernadores, y que si se levantara la ley de garantías van a terminar generando beneficios o podría generar beneficios para sus propios grupos de apoyo político o su gente, digamos, sus clanes políticos. Sí. Entonces me parece que acá uno tiene que mirar esto de esa manera balanceada y entender que esto afecta a los unos y a los otros. Creo que a algunos los afecta más, en particular en el nivel nacional, que es el que más preocupación genera, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado y creo que tiene que haber una reacción fuerte de la sociedad civil. Creo que la academia tiene que meterse en esta discusión también y adicionalmente pues los partidos políticos y la gente que busca trabajar en democracia tiene que activarse y expresar su posición frente a este problema. Pues es una decisión que al final nos termina o nos compete a todos y por eso aquí vamos a seguir viendo todas estas aristas para poder entender cómo nos beneficia o cómo nos perjudica, José. Pues son recursos públicos y por supuesto que todos tenemos que encender las luces, prender la lupa y estar ahí, mejor dicho, fijos, porque de pronto uno no sabe, sigue la corrupción en nuestro país. Obviamente eso va a continuar, pero vamos a ver cómo desde también las instituciones como en la que trabaja Camilo Anticorrupción, pues se va disminuyendo ese tema de la corrupción aquí en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Miren, el espíritu con el que nació la ley de garantías que hoy nos compete y que es tema de conversación en nuestra mesa, de qué se habla, pues estaba enmarcado en prevenir que los recursos públicos sirvieran como elemento de disuasión para constreñir a los electores con recursos públicos. A pesar de eso, Colombia sigue sufriendo un alto índice de corrupción y según la Fundación Paz y Reconciliación, solo en las elecciones legislativas del año 2018, la corrupción electoral había modificado entre el 10 y el 20% del Congreso de la República. Sin embargo, el gobierno nacional argumenta que al tumbar la ley de garantías con miras a las elecciones de 2022, los contratos estatales serían una herramienta clave para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. Bueno, y para continuar hablando de este tema tan importante para el país, está aquí con nosotros todavía en la mesa Camilo Enciso Vargas, director del Instituto Anticorrupción, para quienes se conectan y no escucharon el primer bloque. Y también nos acompaña Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y ponente del proyecto que pretende suspender la ley de garantías. Muchas gracias por estar acá con nosotros en De qué se habla, senador, y quiero comenzar preguntándole por qué es importante suspender la ley de garantías para las próximas elecciones. José, muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos ven. Quiero contarle que primero no se está tumbando la ley de garantías. Segundo, quiero aclararle a los colombianos que hoy en plena ley de garantías, cuando arranque el 13 de noviembre, hay contratación pública. Si una alcaldía quiere adelantar un proceso de licitación pública, lo puede hacer con recursos propios para determinado tema. Lo que hoy está prohibido por un parágrafo de un artículo de la Ley de Garantías es firmar convenios interadministrativos entre alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional. Es lo que nosotros queremos eliminar en la Ley de Garantías, que es un parágrafo, hoy en la Ley de Presupuesto 2022. ¿Por qué? Los que crean que la política se hace con un convenio interadministrativo están completamente equivocados y se quedaron en el siglo XIX. Hoy, el Centro Democrático es la bancada más grande del Senado sin ningún convenio interadministrativo. El presidente de la República era senador del Centro Democrático y llegó a la presidencia sin un convenio interadministrativo. Tercero, si dejamos la ley de garantías como está, los alcaldes y gobernadores en general, grandes rasgos, se van a quedar sin adelantar el desarrollo de sus municipios. ¿Por qué? Porque la ley de garantías arranca el 13 de noviembre, se acaba con la segunda vuelta presidencial
que es a mediados de junio y el presidente Duque se va el 7 de agosto, casi al mes y medio. Entonces los alcaldes quedarían con un mes y medio de administración y se acabó, con un año de pandemia y todavía seguimos. Segundo, si llega el nuevo gobierno le va a decir, no, espérese, yo saco adelante el nuevo plan de desarrollo. ¿Eso es cuándo? 2023, cuando arranca la nueva ley de garantías para las elecciones regionales. Así que los alcaldes y gobernadores actuales se quedaron sin proyectos ni firmar convenios interadministrativos. Senador, entre gobernaciones, alcaldías y gobierno nacional. Sí, senador, pero mire, quienes no están de acuerdo con esta decisión de modificarla, lo que temen es que quizás esto abra las puertas para la corrupción, para que se presenten más casos de corrupción al manejar estos recursos de esta forma. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Muy buena pregunta. Para la corrupción hay una ley y es el Código Penal. ¿Por qué? Hoy estamos sin ley de garantías y vimos un caso de corrupción. 70.000 millones de pesos por unos contratistas que presentaron unas pólizas chimbas y no fue en ley de garantías. Entonces, para la corrupción está la cárcel y todo el peso de la ley, como ya lo establece el Código Penal. La ley de garantías es para que, o se creó para que, el presidente de turno no se favoreciera con las herramientas del Estado en el momento de su reelección. Eso se tumbó, se acabó hace unos años, cuando precisamente inició la discusión pública de eliminar o no la ley de garantías. Camilo, desde el Instituto Anticorrupción, ¿cómo aprecian estos argumentos, por lo menos el que nos está entregando acá Ciro Ramírez del Centro Democrático, el senador? Sí, el primer argumento me parece débil en el sentido de que si uno recuerda lo que el propio partido de gobierno decía hace unos años, cuando el exministro Rivera en ese momento planteó la posibilidad de hacer modificaciones a la ley de garantías, lo que decían era que era escandaloso, que eso era un abuso de poder, que iba a generar y facilitar el favorecimiento político y electoral de la administración Santos y la reelección, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que ahí hay un problema como de coherencia, es decir, si es cierto que los convenios interadministrativos no sirven para hacer política y no sirven para poner votos, entonces, ¿por qué les preocupaba tanto en ese momento? Entonces, yo ahí, digamos, una primera reacción. Lo segundo, dice el señor Ciro que el tema de la ley de garantías realmente no era una herramienta que buscara prevenir la corrupción y que para eso existe el Código Penal. Pero lo cierto es que la ley de garantías sí tiene dos propósitos, como yo lo veo. El primero es proteger el equilibrio de poderes que trasciende y va mucho más allá de los periodos electorales y de la existencia o no de la figura de la reelección presidencial. Es decir, el presidente en ejercicio hoy en día perfectamente puede favorecer a su propio partido y a los candidatos de su propio partido, si así quisiera hacerlo, desde el ejercicio del poder. Sí. Entonces, digamos, el levantamiento de la ley, o más bien la eliminación o modificación del inciso primero del artículo en cuestión, sí creo que genera unos riesgos enormes y obviamente también genera riesgos de corrupción. ¿Cuál tipo de corrupción? La corrupción electoral, es decir, el uso de recursos públicos por vía contrataderos que terminan en manos de políticos y pagando votos. Precisamente, senador, yo sí quisiera que usted contestara esa pregunta que nos deja Camilo en el aire, y es ¿por qué ahora entonces la bancada decide cambiar su decisión al respecto sobre esta ley y por qué a portas de las elecciones que ya casi llegan? Primero, para responderle al señor Camilo, cuando dijimos que no estábamos de acuerdo, todavía existía la reelección presidencial. Posterior a 2015, se adelanta el acto legislativo donde se elimina la reelección presidencial en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Segundo, lo que nosotros reiteramos es la corrupción hay en ley de garantías y en el momento que no hay ley de garantías. En esos contrataderos que habla el señor Camilo, precisamente lo que estamos limitando es que se haga solamente entre entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías y gobierno nacional para limitarla. Segundo, hay que recordar que ahora ahí ya está implementado los procesos de pliegos tipo.
en diferentes tipos de contratación. Reconozco que comenzó en el gobierno del expresidente Santos y se ha venido adelantando en este gobierno. Ya hay para infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico. Si no estoy mal, en los próximos días también tendremos pliegos tipo para otros tipos de contratación. Creo que llegaremos ya casi a la totalidad de tipos de contratación. Eso no es la gran solución, pero sí es un adelanto importante para prevenir los pliegos sastre. Bueno, pues aquí están entonces los argumentos y la visión del senador ponente de este proyecto, Ciro Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla hoy. Daniela, José Fernando, gracias por la invitación. Saludo también a Camilo y saludo a todos los televidentes. Para seguir hablando de este tema, continuamos acá en estudio con Camilo y también nos estamos conectando con Jorge Enrique Robledo, senador de la República y miembro del partido Dignidad. Senador, bienvenido a De qué se habla, un gusto tenerlo con nosotros. Daniela, muy buenas tardes, muchas gracias por su comunicación. A José Fernando también mis saludos. Senador, pues lo primero, ¿por qué hay que mantener la ley de garantías como está para las próximas elecciones? Hagamos esta reflexión, Daniela, ¿por qué apareció la ley? O sea, ¿por qué está ese inciso que prohíbe contratar en los meses anteriores a las elecciones? Pues esa ley aparece porque en Colombia es una práctica inveterada que consiste en utilizar los recursos públicos para por lo menos arriar los electores a las urnas. O sea, los recursos públicos se convierten en instrumentos del clientelismo, ¿no? Entonces le dicen al campesino: no le hago el puente si no vota por mí, no le hago la carretera si no vota por mí. Le dicen al del barrio popular: no le hago el colegio si no vota por mí, no le pongo luz si no vota por mí. O sea, lo menos que sucede es que utilizan los recursos públicos para una cosa que en Colombia es supremamente fuerte, que es el clientelismo, que es una manera corrupta en últimas de utilizar los recursos públicos para arriar los electores a las urnas. Por eso nació. Y nació además porque no es solo eso, sino que literalmente en los afanes electorales, es que recordemos que las elecciones son momentos donde los politiqueros se juegan la vida, porque el que no sale elegido quedó muerto. Entonces, también esto estimula que se cojan los recursos públicos para hacer actos corruptos y ya literalmente comprar los votos. Sí, o gastarse sumas inmensas en comida, en buses, en lo que sea. Entonces, por eso es que aparece la norma. La norma no aparece porque estemos en Suiza, sino porque este es un país como es. Entonces, plantear que se derogue esa norma, preciso pues en plena campaña electoral, pues por supuesto, senador, es una politiquería del Centro Democrático del presidente Duque y del ministro de Hacienda. Senador, pues usted que es político y que ha estado en elecciones y que se ha jugado la vida, quiero preguntarle por qué no se ha podido disminuir de manera contundente la corrupción electoral desde que se estableció la ley de garantías, porque como hablábamos aquí en momentos anteriores, ni con ley de garantías. Sí, aquí tenemos un problema supremamente complicado y está muy bien establecido. El Frente Nacional se crea en un acuerdo entre los grandes poderes económicos y los grandes poderes políticos para que los políticos tengan derecho a meterle la mano al presupuesto para reelegirse con clientelismo y otras medidas a cambio de gobernar a favor de esos grandes poderes económicos que están en contra del progreso nacional. O sea, aquí la corrupción es una cosa profundamente corrupta en el sistema electoral, que además pervierte la elección de una manera que es muy dolorosa, y es que se supone que lo mínimo en democracia es que el que gobierna mal pierde las elecciones. Y ustedes ven que aquí hay clanes familiares y de grupo que llevan décadas gobernando mal, recontra mal, súper mal y lo que sea, y sin embargo lo reeligen porque se reeligen esa punta de plata. Esa es la perversión del sistema, ese es el sistema que tenemos, y eso es lo que representan los presidentes de la República, incluido por supuesto el presidente Duque. Entonces yo aquí le oí decir al senador Ciro: no, es que ahora no hay reelección. Pues no hay reelección con Duque en persona, pero la hay en cuerpo ajeno. El Centro Democrático se está jugando el pellejo de si pone otro Duque o no en la jefatura del Estado. Permítame, lo interrumpo aquí para poder también incluir a Camilo en la conversación. Y Camilo, quisiera que habláramos, ya hemos tenido, digamos, las diferentes versiones al respecto sobre esta ley, pero puntualicemos un poco más. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, esas acciones importantes que la ley de garantías ha prevenido contra la corrupción? ¿Existen casos concretos que esta ley nos demuestre que realmente es eficiente y eficaz contra la corrupción? Es que yo creo que no hay que complejizar el debate más de lo que es. La ley de garantías cumple una función central en la democracia, que es evitar el abuso de poder
y el abuso de los cargos públicos para canalizar recursos para favorecer candidatos. Esa es la esencia de esto. Más allá de eso, digamos, encontrar la prueba, la evidencia, pues digamos, no vamos a encontrar más de lo que hoy en día sabemos, y es, hay una norma que prohíbe la canalización de los recursos de esa manera, que acá está intentando ser manipulada, tocada, para poder enviarle recursos a los alcaldes y a los gobernadores para apoyar a ciertos candidatos y a ciertos partidos. Ahora, lo otro que hay que reconocer es que la corrupción electoral en Colombia tiene muchos otros factores que la generan y además tiene muchas otras fuentes. Entonces acá tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de los contratistas que le dan plata a los candidatos que quieren favorecer para que después les devuelvan contratos, etcétera. Entonces, la ley de garantías no soluciona todos los problemas de la corrupción electoral o de la corrupción en la contratación pública en Colombia, pero insisto, si es un dique, si es un muro de contención importantísimo, que si lo derribamos, lo que vamos a tener es una catástrofe para la democracia colombiana. Bueno, pues a esta hora agradecemos a Jorge Enrique Robledo, senador de la República, por el partido Dignidad. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, este es un tema en desarrollo del cual aquí encendemos las luces, la lupa y esperar a ver qué pasa, senador. A ustedes mil gracias. Un saludo al doctor Camilo también. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo, pues un gusto haberlo tenido también acá con nosotros y yo creo que lo principal acá es un poco que los ciudadanos también tomemos conciencia, usted sobre todo lo sabe, que es que la corrupción nos compete a todos, esto es un problema de todos, lo estamos hablando acá, digamos, en unas grandes ligas, en el tema de leyes y eso, pero esto se reduce un poco más a que en el día a día nosotros también tenemos que ser veedores y vigilantes de lo que ocurre. Daniela, si me permite agregar Claro que sí. un último ingrediente del que no hemos hablado, y es el problema jurídico. El gobierno y el ponente con quien pudimos conversar ahora presentaron un proyecto de ley de reforma que es claramente inconstitucional. La ley de garantías es una ley estatutaria que requiere un procedimiento de reforma específico, más exigente, con mayorías calificadas. No es posible, por medio del proyecto de ley que hoy en día está en trámite en el Congreso, reformar la ley de garantías. Cualquier reforma en ese sentido se va a caer, es inconstitucional. Pues llegamos al final así de nuestro programa. A todos muchas gracias por acompañarnos y como dijo Daniela, todos tenemos que encender la luz. Acá es cuestión también de estar educados y de participar en política, que es muy importante, sobre todo ahora que se avecina estas elecciones, para todos ser veedores. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y mañana más temas de conversación.